Hola, mi nombre es Antonio Salazar Hernández, soy alumno de Economía del grupo de séptimo B. A continuación les hablaré el tema acerca del perfil económico y financiero del Estado de Nuevo León. Bajo un contexto económico, es fundamental justificar la relevancia de este análisis. Hay que saber que Nuevo León es un motor económico que aporta el 34.2% del PIB industrial y el 12.6% de la fuerza manufacturera del país. Con 5.75 millones de habitantes y una mano de obra de 2.91 millones de ocupados, el estado genera alrededor de 57.3 millones de dólares en exportaciones. La tasa de desempleo es de 2.8%, generando así alrededor de 54,557 empleos. Con esto con un salario promedio de 683 pesos, un crecimiento económico de 2.7% que a su vez genera crecimientos en sus manufactureras del 4.6% y un 9.3% en sus crecimientos de construcción. Pero como se ha dicho, Nuevo León no solo depende de sus manufacturas, también depende de servicios inmobiliarios, comercio, transportes, construcción y otros y otros elementos que componen su economía, pero eso es en menor medida. Nuevo León es un estado industrial. Pasando al estado de actividades, vemos que los ingresos y otros beneficios fueron que el dominio de la cuenta de aportaciones, participaciones y transferencias del fuerte fue casi exclusiva de estos, de los ingresos reportados. Su valor se mantuvo en altos números de unos 63 millones aproximadamente entre lo que fue el periodo 2019 al 2023. Justo como se ve en la gráfica que se muestra en pantalla, ese sería el porcentaje, la cantidad de dinero recibido por parte de esas actividades. En la siguiente gráfica observamos que hubo un punto de inflexión en el año 2024, en donde se registró un aumento de los ingresos, en donde esos ingresos aumentaron de manera significativa en 28,118 millones. A comparación de los años anteriores, las participaciones se incrementaron masivamente en 106,177 millones. Al final hubo un ingreso total que duplicó al 2023 al 2024 en 133,987 millones de pesos. En esta gráfica llamada gastos de funcionamiento, que también serían los gastos en inversión, vemos que existieron cifras muy bajas con una poca o nula variación de aproximadamente 76,2 millones aproximadamente. Esa estabilidad se contrasta con la estabilidad relativa de los ingresos, generando así un superávit. En 2024 existe una paridad en los gastos en donde el gasto total se dispara en casi 125 millones. Este gasto de inversión se convierte en la partida del gasto más alta, superando ligeramente el gasto de funcionamiento. Esto nos indica una política de alta inversión y recordemos que el Estado fue seleccionado para llevar a cabo partidos del Mundial como fue el fútbol del año 2026, además de realizar obras en construcción de vías de metro, puentes y estadios. Pasando a la gráfica del ejercicio de ahorro-desahorro, vemos que entre los años del 2019 al 2023 se reportó un alto ahorro neto, es decir, un superávit, de aproximadamente 63,650 millones. Esto fue producto de tener ingresos masivos y gastos reportados mínimos. Pero a pesar de que los ingresos y los gastos fueron mayores en 2024, como se observa en la gráfica, el ahorro neto se redujo drásticamente en 9,150 millones. Eso se debe al masivo función función de la inversión, como se ve en el gráfico pasado. Esto absorbió la mayor parte del aumento de los ingresos. El Estado sigue en un superávit, pero cuenta con un margen operativo mucho mejor que los años anteriores, es decir, el Estado ha estado gastando más en inversiones y en proyectos de infraestructura. Antes de continuar, quiero recalcar que en la gráfica de barras del resultado del ejercicio de ahorro y desahorro se observa que en los años 2019, 2020, 2021 y 2023 se observan resultados negativos. Eso se puede ver a que durante esos años ocurrió lo que fue la pandemia del COVID-19, pero solo aplica para finales del 2019, lo que fue el periodo del 2020 al 21, fue donde más la pandemia estuvo más fuerte. Para tener un porqué de los años donde está negativo, se sugiere que los ingresos federales, las aportaciones, fueron absorbidos por gastos no visibles o por una pérdida contable. Esos gastos pudieron haber sido en ayudas sociales y en ayudas de la salud. Esas gráficas nos indican que un desahorro excesivo fue que año con año la entidad no logró cubrir sus compromisos totales con sus ingresos del ejercicio. Esto lleva a un déficit presupuestario operativo constante. En la gráfica que muestra el resultado del ahorro y desahorro del año 2024, observamos que solo aquí fue un resultado positivo. Esto debido a las inversiones en los diferentes proyectos ya mencionados anteriormente. Logró revertir la tendencia y generar así un superávit para el estado de Nuevo León.
Observando la gráfica que muestra la variación y tendencia del estado de Nuevo León, obtenemos que dicho estado tuvo un crecimiento enorme en sus activos, pasivos y en el patrimonio. Esto dentro de lo que fue comparando el periodo del 2021 y el 2024. Los activos circulantes tienen la tendencia a la alza, destaca una cuenta en efectivo equivalente, pues esta es la cuenta de tendencia más alta, con un valor aproximado de 7,18 millones de pesos, esto en 2024. Esto llega a ser 2000 veces mayor a lo que se vio en 2021, sugiriendo una mejora de la liquidez de dicho estado y un cambio en el manejo de los recursos de este. Para el total el pasivo, la razón de por qué ese también creció del 2021 al 2024 fue en su pasivo circulante. Es decir, de que esta es la cuenta con mayor valor de los pasivos. Presenta una tendencia de 65,476 millones de pesos en comparación al 2021. Este incremento en estos pasivos se podría corresponder al nuevo endeudamiento público debido a las obras que está llevando actualmente este gobierno, provocando que las grandes inversiones en los nuevos proyectos. Para terminar con el patrimonio de esta gráfica, perdón, en la gráfica que muestra el patrimonio, observamos que llega a indicar variaciones negativas. El patrimonio llega a ser negativo en ambos años, pero ha aumentado en 2024. Esto nos indica un deterioro de dicho patrimonio empeorado significativamente, y eso se debe considerar como una señal de alerta, ya que las obligaciones totales exceden al valor de los activos del Estado. Observamos que lo que fue el periodo del 2019 al 2023 hubo un impacto en la inversión, es decir, hubo una ruptura del déficit, hubo una ruptura financiera, el déficit contra la expansión. Pasando al tema de la ruptura financiera, vemos que en 2020 ocurrió dicha ruptura, lo que fue un aumento en el déficit, y del periodo del 2019 al 2023 hubo un desahorro masivo y constante, a pesar de los ingresos estables. Las causas clave de esto es que durante el 2020 ocurrió una ruptura en el total de ingresos y los gastos crecieron a tasas exponenciales. Hubo desahorro masivo constante a pesar de los ingresos estables, causas crisis por COVID-19 y consecuencias fueron un déficit operativo que impactó negativamente en el patrimonio acumulado, afectó lo que sería en los sectores de salud, ayudas humanitarias y ayudas de bolsillo, como préstamos o inclusive ayudas del Estado hacia los más necesitados. Esto provocó un impacto en la inversión, haciendo que el Estado priorizara la inversión y los proyectos a futuros a largo plazo, como puede ser el punto de foco estratégico, donde la prioridad de la gestión fue la expansión de capital para la ejecución de nuevos proyectos, como ya los antes mencionados, o lo que es la expansión de la línea del Metro 2. El objetivo de estos proyectos es asegurar la sostenibilidad del ahorro neto generado. Otro foco estratégico es la inversión sobre el funcionamiento. En el gasto de inversión se convirtió en el rubro de gasto más grande, superando así el gasto de financiamiento. Su objetivo es el control de gasto fijo e implementar un control estricto sobre el gasto de funcionamiento para evitar un aumento de los costos fijos. Otro punto sería los proyectos específicos. El Estado busca expandir líneas de metro, construcción de rascacielos y proyectos relacionados a la Copa del Mundo de 2026. Con esto busca una gestión de liquidez, gestionar así los pasivos circulantes para mitigar un riesgo de la misma y asegurar un flujo de caja sano. A largo plazo, las implicaciones serían el aumentar la riqueza pública mediante la creación y mejora de infraestructura. Con esto se busca una sanidad patrimonial, es decir, destinar parte del ahorro neto a la reducción del patrimonio negativo acumulado. Pasando a las recomendaciones, se sienten las siguientes propuestas. La primera recomendación es la sostenibilidad del gasto. Es esencial implementar un control estricto sobre los gastos del funcionamiento, es decir, implementar un control en las inversiones. Esto para evitar que los costos fijos inerciales absorban lo que es el ahorro neto. La segunda recomendación es la gestión de pasivos circulantes. En el Estado debe mitigar el riesgo de liquidez y asegurar así un flujo de caja sano mediante la gestión proactiva de las cuentas por pagar. Como tercera y última recomendación está la sanidad patrimonial. En se debe destinar una parte del ahorro neto generado a la reducción del patrimonio negativo acumulado. Este punto es fundamental para así fortalecer la solvencia del Estado a largo plazo, más allá del ahorro del superávit anual. En pocas palabras, la clave es proteger el ahorro de la inercia del gasto y usarlo estratégicamente para revertir el deterioro patrimonial. Para concluir con el video, tenemos que la gestión financiera de Nuevo León para el 2024 fue de un éxito al eliminar el déficit histórico y lograr una expansión de capital. El desafío actual que enfrenta el Estado y su gobierno sería el desafío de la prudencia. Es decir, el Estado debe balancear su ambición de inversión con el control riguroso de sus gastos operativos y pasivos a corto plazo.
Esto para así lograr una solvencia económica futura. Con esto el éxito depende del balance entre inversión y prudencia. Con esto concluimos el video. Muchas gracias por escuchar.